articule con el movimiento social, que articule con el gobierno la posibilidad de acelerar mayormente la reforma, de acelerar un movimiento social que conquiste la opinión pública, que conquiste la agenda pública, que conquistemos no solamente el movimiento campesino, sino el movimiento social en su conjunto para implementar la reforma agraria. Esto es una demanda que no basta con la opinión, con la voluntad política del gobierno, no basta con la voluntad política de los burócratas, ni con la voluntad política del campesinado, si no conquistamos la voluntad también del movimiento social en su conjunto, toda vez que la reforma agraria no es un problema único y exclusivamente del movimiento campesino, ni siquiera de la campesinada, sino también es un movimiento, es un problema, digamos, del desarrollo del país, en su conjunto, de la sociedad. Y el presidente lo ha dicho, que el campesinado se convierta en el proceso identitario de la sociedad colombiana. Significa que es el campesinado el actor fundamental para poder desarrollar un nuevo proceso económico y social en el país. Yo un poco quisiera proponerles 2 o 3 elementos. Se supone que estamos también en el proceso de plan de trabajo, digamos, de hacer la perspectiva de trabajo de la dirección de FENSUAGRO, que en esa perspectiva de cómo nosotros desde FENSUAGRO logramos articular un movimiento campesino que logre conquistar la opinión pública en la agenda social, quisiéramos definir 3 o 4 aspectos centrales para ese plan de trabajo. 1. Nosotros hemos transitado de un latifundio terrateniente a un latifundio narcotraficante. Ese es donde nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro objeto, digamos, de lucha política, que con la burocracia, que con la política pública, que con el gobierno tenemos que combatir de manera articulada y unida. Por eso es importante el papel que cada comité de reforma agraria, de los 400 que ya han conformado, de los cerca de 5 o 6 departamentales y 400 municipales, FENSUAGRO tenga una participación decidida, activa y propositiva. Porque es el comité de reforma agraria que va a identificar ese latifundio narcotraficante que hoy está concentrado. Y ese es el que nosotros deberíamos identificar y promover unas jornadas semanales, quincenales, mensuales de solicitudes de tierras al comité de reforma agraria. No es la oficina territorial de la Agencia Nacional de Tierras, ni es a la 7ª con 32, sino es en la gobernación del municipio, donde están los presidentes de los comités de reforma agraria, donde están los terratenientes, los dueños de la tierra, los que deben definirse lo que debemos nosotros solicitar. Las fincas, las áreas, las veredas completas enteras para construir lo que son los corredores de reforma agraria y los distritos de reforma agraria. Segundo, creo que es importante proponer a la bancada de gobierno, a la bancada, digamos, al Congreso en su conjunto, un proceso para poder conquistar esas armas del movimiento social, del movimiento popular, una agenda legislativa, una agenda de debate público alrededor de la reforma agraria. Eso no puede dejárselo solamente a 2 o 3 y ya repito, no basta con la voluntad política del gobierno. ¿Y por qué en el legislativo? Porque el legislativo tiene una relación directa con ese latifundio terrateniente que ha migrado hacia el latifundio narcotraficante. Muchos de los legisladores son representantes de esos dueños de la tierra que no lo han tenido a tomar. Y sí me parece importante que
de audiencias públicas, de debates alrededor de cuál es la tierra que se debería ubicar para la reforma agraria y quiénes son sus dueños. También debatir alrededor de los límites a la propiedad. Si nosotros vamos a seguir permitiendo que una persona o una empresa tenga centenares de miles de hectáreas. Y eso es un debate que nos saca del proyectico, que nos saca de la tierrita para mi organización, para mí, y nos pone el debate de conquistar, digamos, el desarrollo, un nuevo desarrollo económico del país y de la política de la reforma agraria, que es el nivel donde esta organización sindical, con 48, 49 años de historia, se merece. Y me parece que es sustancial que nosotros podamos definir, discutir cuáles son esas áreas donde en los próximos 2 años que nos quedan, pero en la perspectiva de que es eso lo que nos va a permitir continuar en un proceso democrático, que es eso lo que nos va a poder permitir garantizar la continuidad de la reforma agraria en manos del gobierno, de un próximo gobierno democrático, donde el campesinado siga teniendo un rol importante, cada vez más importante, y que logre conquistar las nuevas masas de la sociedad. Muchísimas gracias. Yo daría eso hoy para avanzar. Muchas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por habernos hecho parte de este encuentro. Disculparnos por llegar tarde. Para el Ministerio de Agricultura, pero en particular para esta ministra, en este momento es muy importante y es un honor estar acá. Lo que hemos intentado hacer desde el Gobierno Nacional, de volver a poner la reforma agraria al centro de la agenda pública, no es otra cosa que reconocer esa regla histórica del campesinado por la tierra. Y en esa regla de la lucha por la tierra, sin duda, esta organización campesina representa algo muy importante para el campesinado y para el país. Saber que aquí estamos con dirigentes históricos que han resistido a la guerra, que han resistido a la estigmatización y a la persecución, que en sus manos y en sus palabras hemos logrado mantener la historia viva de esa apuesta por un país democrático y justo, es sin duda un baluarte para la lucha por la paz y para la democracia hoy en Colombia. Le hemos propuesto al país, lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro, que para democratizar a Colombia es fundamental, esencial hacer la reforma agraria, que la redistribución de la tierra, de esa tierra altamente concentrada y eficientemente usada, es fundamental para que Colombia pueda transitar hacia un campo moderno y justo, hacia la justicia con los campesinos, pero en lo fundamental para poder construir la paz. Esa reforma agraria ha adquirido en el gobierno del presidente Gustavo Petro un elemento sin precedentes. Hemos puesto el programa más ambicioso de adquisición de tierras por oferta voluntaria al centro de la apuesta de la política pública. Hoy, en el Fondo Nacional de Tierras, y no es suficiente, pero es un gran avance, tenemos más de 450.000 hectáreas, más de la mitad de ellas adquiridas de manera directa y voluntaria a propietarios y propietarias, quienes se han sumado a poner en manos del gobierno y del campesinado tierras para poder construir la paz. Pero también hemos comprado las tierras del Frisco y del Fondo de Reparación de las Víctimas. Y eso nos ha permitido que esas tierras del narcotráfico y de los ilícitos sean puestas en manos del campesinado. Y esa apuesta es difícil, porque no es una apuesta para todo el país.
Es una apuesta que tiene un lugar específico, ahí donde la tierra todavía está altamente concentrada. Si democratizamos la tierra concentrada y subutilizada, democratizamos a esa economía y la hacemos transitar hacia la paz. Y tenemos retos inmensos alrededor de la formalización de la propiedad, del desarrollo rural, del bienestar de las poblaciones campesinas. Y les quiero contar cuáles son las 4 apuestas estratégicas en las que hemos ordenado el esfuerzo de la reforma agraria. La primera, la redistribución, la formalización y el reconocimiento de que el país necesita redistribuir la tenencia de la tierra. Como nunca antes, un gobierno ha diseñado los mecanismos más eficientes para eso. La segunda tiene que ver con el crecimiento del campo colombiano. Poder desarrollar el campo, seguir creciendo en la producción agropecuaria, permitir que la producción de alimentos en el país vuelva a estar al centro de las prioridades, tenga adecuados incentivos, tenga crédito agropecuario, tenga estímulo en los agroinsumos y nos permita hacer de las cadenas agropecuarias cadenas sostenibles, con una apuesta fundamental: transitar hacia el reconocimiento de los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina como un eje fundamental para construir la política agropecuaria. Se trata de hacer de la agricultura campesina un modelo de producción diverso y sostenible, que rota sus cultivos, que cuida el suelo, que hace un uso eficiente del agua, que es compatible con los bosques. Sistemas agroalimentarios que nos permiten decir que con ellos hacemos frente a la crisis climática, que con ellos hacemos frente a la crisis del hambre y contribuimos a la alimentación de la economía de la región y del mundo. Lo tercero, creo que aquí es muy importante, el reconocimiento de las territorialidades campesinas y étnicas. Avanzar en los compromisos que tenemos con los pueblos indígenas, pero avanzar en la deuda que teníamos con el campesinado. Las zonas de reserva campesina que por décadas estuvieron en los escritorios de la administración agraria, en este gobierno se han resuelto. Zonas de reserva campesina que hoy suman 11, más de 500.000 hectáreas en reconocimiento de la territorialidad campesina, con planes de desarrollo sostenible que están puestos frente a la crisis climática, frente al sistema agroalimentario campesino, pero que lo fundamental, y podría decir sin duda equivocarme de ellos, todo lo tienen, una apuesta para construir gobernanza y construir paz en los territorios del campesinado de Colombia. Tenemos una apuesta por terminar de avanzar en ello. Algo importante que hemos logrado allí: declarar zonas de reserva campesina al interior de la ley segura. Esa apuesta de condición ambiental que se nos venía cerrando para el campesinado, hoy es para el campesinado una alternativa para demostrar que en manos del campesinado también se conserva, que en manos del campesinado se protege y que incluso puede ser el campesinado el mejor aliado para reconstruir y restaurar nuestros bosques y nuestras áreas de especial importancia ambiental. La zona de reserva campesina de Pradera significa en particular una apuesta del gobierno, y sé que una apuesta del campesinado, para decir que el campesinado está consciente y lucha frente a la transición que nos exige la crisis climática. Pero además permitimos hoy regularizar las ocupaciones al interior de la ley segura, un mandato de la Carta de Paz, no para cambiar los objetivos de conservación y de protección de nuestros bosques, sino para reconocer que el campesinado que históricamente ha estado allí en esos territorios puede ser hoy quien siga conservando y cuidando, y que el Estado tenga el deber, tenga la obligación de reconocer y prepararle los medios y los mecanismos para proteger a nuestros bosques. Y hemos avanzado en las territorialidades campesinas en el reconocimiento de otras territorialidades, que creo que es fundamental tenerlo acá: los territorios campesinos agroalimentarios y los territorios acuáticos agroalimentarios. Pretensiones del campesinado que deben ponerse frente a la mesa para poder construir entre todos estas lógicas de gobernanza territorial. Y la cuarta estrategia que me gustaría ver: el desarrollo y el cumplimiento de la paz. El cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento del punto 1 de la reforma rural debe ser un eje transversal de la política agropecuaria. Y hablamos allí de lo anterior, de la redistribución, de la normalización, de la regularización de las áreas de la reserva forestal,
pero hablamos allí también de que tenemos que hablar del desarrollo rural. Vías terciarias, educación, salud, posibilidad para que nuestros jóvenes en el campo tengan acceso a la información, a la tecnología, cómo construir un campo donde la tecnología quiera permanecer y vea una muestra de vida cierta. No es distinto, no sería posible si nos llevamos al campo una oferta que nos permita arraigar a la juventud, a la producción agropecuaria, con las posibilidades que tiene hoy en día. Hablamos de los distritos de riego, de la agricultura integrada para la agricultura campesina. Hablamos de la comercialización de la agricultura campesina familiar y comunitaria. Hablamos de la luz y la electrificación para el mundo rural. Y creo que ahí, pese a las dificultades y frente a una deuda histórica, este gobierno ha avanzado como ningún otro. Hoy tenemos comunidades energéticas en la zona de reserva campesina como una apuesta estratégica de los sectores. Hoy tenemos una mesa de economías campesinas y comercialización abierta y puesta de frente a las cuentas públicas como una iniciativa que nos permita abrir mercado. Hoy tenemos la Comisión Mixta de Campesinado como instancia de concertación que es necesario fortalecer. Pero debo decir allí, y con esto cierro este saludo, necesitamos entender que la reforma agraria no es de un periodo de gobierno, que la reforma agraria no es un programa o una acción de un gobierno. La reforma agraria es una bandera que construye el campesinado, que lleva significándose por más de 2 siglos. La reforma agraria debe ser una apuesta de Estado y un acuerdo estructural para democratizar al país. Y lo que puede dejar este gobierno en el marco de esta reforma agraria son esos cimientos sólidos de la concentración, de la ruta estratégica y del fortalecimiento del movimiento social y popular para construir en un largo plazo la transformación del pueblo. Y por eso hemos propuesto reactivar los comités de reforma agraria. 30 años que llevamos de la ley 160, reconociendo esa instancia de concertación y el más mínimo esfuerzo de los gobiernos de esos 30 años para completar. Hoy tenemos más de 400 comités municipales y departamentales de reforma agraria. Y eso debe convocar a esta organización a que logre el de los comités de reforma agraria. Y no es un contenido de la acción inmediata, es cuál es la apuesta estratégica del campesinado para lograr transformar a Colombia desde las bases sociales y populares. Es cuánto tiempo necesita la reforma agraria para que el alto nivel de concentración de Colombia se modifique. ¿Cuántos años necesitamos para que la tierra produzca mejor y de bienestar al campesinado? Y por eso hemos propuesto que hagamos un acuerdo nacional alrededor de la reforma agraria. Que con los comités de reforma agraria, con la Comisión Mixta del Campesinado, nos podamos encontrar de nuevo para planificar ese programa al menos de 10 años que deba reivindicar al campesinado y apostarle a la redistribución de la tierra y al desarrollo rural integral y la riqueza. Por eso nos queremos encontrar en Chimborazo, allí donde hace 50 años un grupo político hizo un pacto para frenar la reforma agraria del 61. Queremos encontrarnos con el campesinado y el conjunto de las fuerzas políticas de la nación, con las fuerzas vivas, con ese movimiento urbano que entiende la importancia del campo en Colombia para volver a hacer un acuerdo. Pero esta vez un acuerdo por la reforma agraria, por la revolución agraria. Que haremos el 20 y 21, el 21 y 22 de febrero del 2025 en Chicoral. Debemos prepararlo y organizarlo. Queremos proponerle a FENSUAR, así como al conjunto de organizaciones del movimiento campesino, que nos sentemos a dialogar sobre cuál debe ser esa apuesta decenal de la reforma agraria, para que sobre esa apuesta hagamos ese pacto. Hoy acá desde el gobierno, ojalá seguramente con gobiernos progresistas y demócratas en el futuro, pero con la posibilidad cierta de decirle a este país que la reforma agraria, más que una consigna, es una apuesta del campesinado en Colombia frente a la cual no afrontaremos ni retrocederemos. Ese encuentro que haremos el 2021
el 21 y 22 de febrero en Chicoral, se enmarca en algo que también queremos proponer hoy. El 2025 será el año de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria del Ministerio de Agricultura. Será nuestro primer acto administrativo en 2025 para decirle al campesinado, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras, que su desarrollo agropecuario, que la forma en la que producen los alimentos, que sus sistemas agroalimentarios están en el centro de la política pública y que construiremos en el 2025 todas las medidas de política y las acciones y programas que nos permitan dejar en el Estado colombiano una apuesta de reconocimiento, de fortalecimiento y de concurrencia efectiva y armónica. Y queremos que en el 2025 nos encontremos con el mundo a discutir sobre la tierra y la importancia que tiene la tierra en los conflictos ambientales y agrarios. Y le podamos decir al mundo en junio, en el Foro Global por la Tierra, que en Colombia venimos construyendo una ruta certera para transformar y reconocer, para democratizar. Y cerrando el 2025, ayer, con una buena noticia, queremos cerrar el 2026, en la última semana de febrero de 2026, con la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural que hemos mediado con el SUAG en las instancias internacionales y que ayer la FAO aprobó de manera unánime para poder traer al mundo aquí a reconocer las luchas del campesinado colombiano frente a la democracia. 2025 y 2026 tiene que ser el soporte para que el campesinado en Colombia reconstruya los lazos de solidaridad, de gobernanza y de hermandad. No va a haber posibilidad del campesinado si no hay unidad del campesinado en Colombia. Nosotros queremos convocar y generar las garantías, respetando la autonomía de los movimientos sociales y populares, para que las fuerzas organizadas, para que el campesinado que ha llegado y luchado pueda generar el mayor movimiento de unidad que pueda permitirnos a este país de cómo transitamos hacia la reforma agraria. No es otra cosa la reforma agraria que reconstruir la posibilidad de la vida campesina en esos territorios concentrados. No es otra la reforma agraria que permitirnos hablar de un país justo y en democracia. Y así también nos queremos llamar a un momento coyuntural. Venimos discutiendo la ley ordinaria de jurisdicción agraria. Tenemos acto legislativo, tenemos ley estatutaria, pero necesitamos que esos jueces y tribunales tengan un procedimiento, unas competencias y se rijan por los principios. Hemos venido proponiéndole al Congreso que discuta la ley y viene avanzando el Congreso en eso. Y hemos llamado a un acuerdo entre las fuerzas políticas, incluyendo las de la oposición. Y vamos en un ambiente que puede permitir que la jurisdicción agraria sea una realidad. Pero necesitamos reforzar las fuerzas de apoyo a la justicia agraria. Necesitamos que sea el campesinado el abanderado de ese proyecto de ley para poder decirle al Congreso que se necesita, que es necesario y que no puede omitir su deber de discutir y de darle al país una respuesta en ese sentido. Necesitamos justicia agraria para que no sea por medio de la violencia que los conflictos, desde los cotidianos hasta los estructurales, se resuelvan en el campo colombiano. Necesitamos justicia agraria para que haya reforma agraria. Necesitamos justicia agraria para construir la paz en Colombia. Permítanos, de la mano de ustedes, que estos llamados que estamos haciendo, desde el deber que tenemos hoy, que es formular y coordinar la ejecución de la política pública del sector agropecuario, de liderar el Sistema Nacional de Reforma Agraria con el conjunto de sectores que deben convocarse al campo, lo podamos poner de presente en una gran movilización popular que respalde lo que este gobierno ha hecho, para que podamos hacer de eso la fuerza necesaria para garantizar que en Colombia sigan habiendo gobiernos democráticos y progresistas que sienten las bases de esa reforma agraria. No va a haber reforma agraria si no fortalecemos y consolidamos la apuesta de movilización social y popular que el campesinado ha venido empujando y que hoy necesitamos fortalecer alrededor de las banderas de la unidad y de la movilización popular. Hagan de la mano con este gobierno nacional una apuesta cierta y viva para que el 2025 nos permita comprender a todos las luces, las perspectivas y las esperanzas que tenemos, construir un plan a largo plazo y sentar las más sólidas bases
para que el movimiento campesino en Colombia reclame, defienda y construya esa reforma agraria que se nos ha negado por un siglo. Permítanle al gobierno del presidente Gustavo Petro sumarse a los sueños y esperanzas de una Colombia distinta. Construyan con nosotros la reforma agraria, porque la reforma agraria es la revolución global. Muchísimas gracias. A nuestra ministra, Marta Carvajal, como la amiga que acompañó durante años antes de ser ministra y que fue responsable de asuntos agrarios de la Procuraduría. Y recordamos estuvimos ayer en la Junta Nacional de Defensoría y nos acordamos que ya había estado en la Junta anterior como responsable de asuntos agrarios de la Procuraduría. Y desde la Federación Nacional Sindical Unitaria de Defensoría extendemos este reconocimiento a Marta Carvajal, una mujer que ha dedicado su vida al fortalecimiento del movimiento social, a la defensa del campo y a la lucha incansable por una reforma agraria integral y popular. Su trayectoria, marcada por su compromiso con las comunidades campesinas, ha sido una inspiración para que diseñemos un país más justo, donde la tierra sea sinónimo de dignidad y no de excepción. Su voz, que siempre ha sido un eco de las demandas históricas de los sectores rurales, hoy sigue resonando con fuerza desde su rol como ministra de Agricultura. Reconocemos en Marta una lideresa que entiende las raíces de las problemáticas agrarias y que ha trabajado codo a codo con las bases para construir propuestas que transformen la realidad del campo. Su llegada al ministerio ha sido una conquista para el movimiento campesino. Ha sido una oportunidad para avanzar hacia políticas que prioricen la soberanía alimentaria, la redistribución de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, pero sobre todo el reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas colombianas. Desde Defensuagua extendemos este reconocimiento a Marta Carvajal como una mujer que ha dedicado su vida al fortalecimiento del movimiento social, a la defensa del campo y la lucha incansable por una reforma agraria. Su trayectoria marca por su compromiso en las comunidades campesinas. Ha sido una inspiración para que diseñamos como un país más justo, donde la tierra... Reconocemos que desde Defensuagua reiteramos, por supuesto, nuestro respaldo a su gestión, seguros de que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en la implementación de una reforma agraria que responda a las necesidades del pueblo colombiano. Querida Marta, ten por seguro que seguiremos luchando de la mano por un campo con justicia social y dignidad. Nos movilizaremos para respaldar las iniciativas desde el Ministerio, desde este gobierno. Querida Marta, ten por seguro que seguiremos luchando de la mano por un campo con justicia social y dignidad, con admiración y profundo cariño. Federación Nacional Unitaria Agropecuaria Defensuagua. Sumándonos a esta voz de reconocimiento desde Defensuagua, decimos reconocimiento a la ministra de Agricultura Marta Viviana Carvajalino Villegas por su incansable lucha en defensa de los derechos de los campesinos, su liderazgo en el fortalecimiento de la economía campesina, su compromiso con la soberanía alimentaria y la construcción de la reforma agraria integral que transforme y dignifique el campo colombiano. Diciembre del 2024. Doctora Marta Carvajal, demás presente, la asistente, doctora Bella, qué bueno volverla a ver. Como mujer campesina, defensora de derechos humanos, de la naturaleza, pero también como diputada del departamento del Cauca por el pacto histórico. Me llena de orgullo hoy estar aquí en este salón helenístico, sobre todo haciéndole este reconocimiento, ministra. Las mujeres estamos llamadas a los cambios, a transformarnos, a transformar el país, nuestras familias, con una política de amor, con una cultura que realmente sintamos lo que
hacemos, lo que decimos, pero que hoy, sin duda alguna, me llena de mucho orgullo de mujeres en el poder. ¿El poder para qué? Para eso. Para caminar juntos y juntas del lado de nuestros hombres, de nuestros compañeros y compañeras, y construir un mejor país con justicia social y ambiental, como siempre es nuestro lema en los territorios. Gracias, doctora. Aquí le entrego con mucho amor productos de nuestra escuela, transformados por manos de nuestros jóvenes, de nuestros campesinos y campesinas del diario. Nuria, que pues, una mujer empoderada, gracias por dar tanto con nosotros, y a todas las personas del Ejecutivo, a todos los líderes y lideresas que vengan de los diferentes departamentos, y que sigamos juntos y justas construyendo un nuevo gobierno. Y cuenten con todos nuestros respaldos del Cauca. Sigo defendiendo las banderas de la lucha popular, de la actividad popular desde la Asamblea Departamental, que no ha sido fácil en el Cauca, pero tampoco lo va a quedar difícil e imposible. Gracias. ¡Que viva el campesinado colombiano! ¡Viva! ¡Derechos del campesinado! ¡Viva! ¡Que viva Pensualde! ¡Viva! ¡Que viva Pensualde de sus 48 años de la lucha y la defensa popular del campesinado! ¡Viva! Se sienten dudas de no dejar que este gobierno continúe estos actos, que son actos políticos que son muy importantes. Sentir que ese respaldo a la gestión constructiva que interesa transformar a la comunidad es la mejor luz de aliento que este gobierno puede recibir. Y creo que esto nos permite responder diciendo: aquí estamos, resistimos desde el gobierno como el campesinado ha resistido a la historia de la guerra. Y saben ustedes que tienen un gobierno absolutamente decidido a transformar esta economía. Ayúdenos a que eso sea posible y sigan alimentando esta fuerza, esta voluntad que desde el gobierno nacional, con toda la convicción de la lucha, intentamos mantener y sostener ustedes este gobierno, que será el gobierno de la vida y el gobierno para la paz. Aina era senadora de la República. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias por la invitación. Acabamos de aprobar el día ayer el proyecto de las regalías que tiene que ver mucho con el campo. Este dinero, que es distinto del presupuesto nacional, llegará a todas las regiones del país. No hay ningún municipio que esté exento de dinero, que tiene que llegar directamente a cada región del país, pero también a cada municipio. Acabo de regresar del Putumayo. El fin de semana pasada estuve allí y cumplimos las 555 visitas que hemos hecho con el Parlamento colombiano, la inmensa mayoría dedicadas a la Colombia profunda. Y por supuesto que estuvimos reunidos con los campesinos. Por supuesto que estuve en Villarazón, reunida con centenares de campesinos que en ese momento nos mostraban cómo un proyecto de vivienda había quedado completamente abandonado. El porvenir se quedó ahí, rarísimo. ¿Y qué han hecho los campesinos que están allí? Porque Tumayo se ha convertido también en un departamento de migración campesina muy fuerte. Y los campesinos allí no solamente pedían la vivienda, estaban debajo de carpas. Ese día nos llovió tremendamente y la reunión se hizo en medio de la lluvia, del pantano y de las necesidades. Por eso entonces trajimos una propuesta que la vamos a hacer ley de la República si nos dejan, y son los proyectos de construcción en las viviendas en todo el país, especialmente
muchos albañiles, la gente que construye precisamente pues, las casas para otros, pero que pueden construir las suyas. Y esas suyas tienen que ver con que también las universidades tienen que ligarse a las necesidades del campo. Propusimos en un proyecto por allá en Tupac de 12 familias campesinas desplazadas que habíamos logrado que les pagaran su poco terreno, entre otras cosas disputadas pues por la gente que tiene mucho dinero ahí en Galapa. Y también vimos cómo la propia ciudad de Barranquilla estaba pidiendo los terrenos que tenían los campesinos en el Tamarindo. Y ahí logramos que esos campesinos fueran a tener un pedazo de tierra y otros una casa de campo. Pero lo que nos decía la gente es que necesitan, además de su vivienda, tierra, porque todos los que estaban ahí en esa organización son campesinos. Y entonces quieren seguir siendo campesinos, pero deben tener un sitio donde cultivar y donde tener sus animales. Y nosotros conocemos proyectos muy interesantes donde los campesinos con 2 o 3 hectáreas de tierra sacan adelante a su familia, sacan adelante a sus hijos y también les pueden dar educación, que es fundamental también para el campo. Esos hijos de los campesinos que a duras penas pueden terminar el bachillerato y muchos no. Pero también encontramos en el Putumayo problemas que son nacionales. La violencia los ha desplazado, pero también existe una violencia intrafamiliar que vamos a tener que desterrar del campo y de las ciudades de este país. Esas violencias donde las niñas
también que se dicen desarrollados, permiten que el desarrollo sea con el agua, también con el ambiente y por supuesto avanzamos también para procurar al planeta que muchos se mueren de hambre en este país. Podemos ser una defensa agrícola del mundo si podemos defenderla de todos los que son las construcciones que nos tapan nuestras selvas, que nos quitan también nuestros ríos, especialmente la explotación de la minería. Pero este será un tema muy especial que veremos aquí. Decirles a todas y a todos que estamos aquí en el Congreso para ayudar. No soy de la Comisión Primera, soy de la Comisión Cuarta, donde se definen también los criterios de financiamiento de muchos de los proyectos, pero igualmente de la basura. Así es de que ustedes pueden ser convencidos que desde el Congreso, la bancada del Senado de 20 senadores también está al servicio de los campesinos, también está al servicio de los vulnerables y seguimos trabajando para que Gustavo Petro de parte nuestra, no solamente el trabajo legislativo, sino también el trabajo de las regiones, que es tan importante. El senador que no conoce el país no puede legislar. Por eso tenemos la obligación de ir a la Colombia profunda, no solamente a las capitales, viajar a las 6 de la mañana y volvernos a las 6 de la tarde. Para mí hay una necesidad de quedarnos días en cada departamento y lo cumplimos porque hicimos la campaña con un eslogan: escuchamos y actuamos. Estamos escuchando y estamos actuando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias, senadora. Le damos paso. Damos paso al doctor Fabián Briceño, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Agrarios y Campesinos. Adelante, doctor Fabián. Bienvenido. Bueno, bienvenido, García. También desde la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAG, en esta fecha que conmemoramos un año más de lucha y resistencia, un año más de lo que contempla un avance en el trabajo de resistencia y de lucha, mi querida ministra, desde las mujeres, desde el corazón campesino de las mujeres, reciban nuestro apoyo incondicional, Marta, y nuestra senadora Aida Bella, paisana mía del departamento de Boyacá. Usted sabe que nuestro corazón campesino siempre ha estado con la apuesta también desde las mujeres en el parlamento, en el poder que nosotras y nosotros necesitamos. Compañera Aida, el sábado se nos fue una maestra del mercado campesino del Sindicato Agrario de Boyacá y nos dejó una tarea: seguir resistiendo en la lucha para que esos derechos de los campesinos sean una realidad y, como decía nuestra ministra, con una reforma agraria, campesina, ética y popular. También hoy es fecha de cosechar nuestros frutos y nuestras luchas, y también para nuestra senadora también tenemos la canasta de cosecha de lo que significa para nosotros este homenaje que se le hace a mujeres que han hecho también parte ya de nuestra historia, y Marta, Aida y las compañeras Nuri, las compañeras presidentas de las organizaciones, todas merecemos también que hoy en esta conmemoración digamos basta de luchar, basta de violencias contra las mujeres, no queremos ser más cifras de violencia política, Marta, de violencia social, de violencias, de todas esas violencias que han seguido un modelo patriarcal
y queremos con esta canasta decirle a Ida, compañera, a Ida, ahí te la entrega Nuri, son los frutos de nuestra tierra, los frutos de resistencia. ¡Que viva! A las comunidades campesinas articuladas en este momento en Venezuela. Un cordial saludo a la ministra de Agricultura, que sabemos específicamente de todas las luchas y toda la importancia en términos de poder darle contenido y materializar específicamente la reforma agraria, como ella muy bien lo ha dicho, que ha sido una lucha histórica. De parte del Grupo de Investigación en Estudios Agrarios y Campesinos Sumapaz, damos un cordial saludo a este importante escenario. Consideramos que, como muy bien lo ha dicho, estas mentes, estas luchadoras que me han precedido y que ahorita están en diferentes escenarios más allá de la lucha social, es clave poder apropiar precisamente estos escenarios en términos de la política pública. La política pública consideramos que desde el grupo de investigación no solamente es hacer un análisis de los indicadores, de los porcentajes en términos de cumplimiento, sino que precisamente parte, como un poco lo mencionaba anteriormente Jaime, parte del grado de apropiación del campesinado de todas estas herramientas que efectivamente tenemos actualmente y que debemos saber aprovechar. Pero en esta vía también es necesario, como grupo de investigación, poder referenciar en un primer momento un derrotero en términos de la aplicación de esta política pública, que es precisamente lo complejo del panorama actual y es precisamente uno de los principales determinantes que todo el movimiento social en cabeza de Venezuela debe buscar, es cómo vamos a enfrentar el 2025 en términos de los problemas presupuestarios que tiene actualmente el gobierno nacional. Es un derrotero objetivo, pero que es necesario que los campesinos busquemos estrategias comunes con estos funcionarios y con cada una de las agencias, cómo podemos buscar estrategias efectivas para poder garantizar el cumplimiento de todas las propuestas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, consideramos que otro de los derroteros más importantes es darle vida y fortalecimiento a todos los sistemas y a todas las instancias en términos de la articulación institucional con la finalidad de poder brindar herramientas y garantías efectivas al campesinado. Especialmente consideramos que el Sistema Nacional de Reforma Agraria es un elemento clave que requiere por parte de las organizaciones campesinas y especialmente de Venezuela desarrollar escenarios de formación, desarrollar escenarios de capacitación y de fortalecimiento de las comunidades para que puedan entender y comprender y precisamente poder proyectar el accionar de las organizaciones campesinas en cada una de estas instancias. Por otro lado, también consideramos que no solamente la reforma agraria es un ejercicio de pelea o de disputa por términos de la distribución de la tenencia, que es un elemento indispensable, pero también consideramos que no se puede hablar actualmente de reforma agraria sin entender un concepto de la territorialidad. Y en esa vía de territorialidad consideramos que el principal instrumento que actualmente podría desarrollar Venezuela es la aplicación y la materialización de la zona de reserva campesina, que directamente son las hijas de las colonias agrícolas que muchos de nuestros abuelos y abuelas y bisabuelos lucharon en cada una de estas zonas y que precisamente Venezuela es una de las principales herederas en términos del fortalecimiento de esta disputa. Por otro lado,
es clave, un poco esto lo hemos hecho énfasis en muchos de los escenarios donde hemos podido acompañar a las diferentes instancias organizativas, es clave que fortalezcamos dentro de nuestros territorios y dentro de todos esos escenarios en los cuales nosotros trabajamos, que el campesinado no es destructor del ecosistema. ¿Sí? Actualmente existe, hemos identificado que están en disputa varias concepciones, principalmente surgidas desde lo urbano, donde consideran, desde la realidad urbana, consideran al campesinado como un destructor del ecosistema. Y claramente, como se ha venido trabajando en los últimos 2 años, el campesinado ha salido y ha logrado visibilizarse como uno de los principales, si no el principal, defensor de los principales ecosistemas en el país. Y yo creo que es un elemento indispensable que debemos fortalecer, que debemos reforzar, porque ahorita, precisamente, en todas estas escenarios de constitución de las territorialidades campesinas, especialmente en las zonas de reserva campesina, han existido muchos opositores que han generado ruidos, han generado mentiras y contracampañas contra la figura de ordenamiento campesino para hacer ver como que se vamos a acabar los ecosistemas principales del país. Y yo creo que ese es uno de los principales elementos que debe generar en términos de la articulación de la política pública campesina, en términos del fortalecimiento, de entender la reforma agraria, como muy bien lo han dicho los que me han precedido, como una perspectiva integral, ¿cierto? No solamente es producir, no solamente es el derecho a una delimitación, digamos, participativa, sino que verdaderamente es poder entenderlo como un todo donde el campesinado tenga derecho a decidir y a gestionar sobre su territorio. ¿Listo? Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, compañero. Al primer panel, avances institucionales en la implementación de la política pública campesinada. Para ello, damos paso a la compañera que va a generar este espacio, Daniela Vega. Y como ponentes están los doctores del Ministerio del Interior, doctor Mauricio Acosta, de la Dirección para Asuntos Campesinos. Adelante. De la Agencia de Desarrollo Rural, doctor Juan Felipe Zamudio, de la Dirección de Acceso a Activos Productivos.